Bueno chicos, vamos a explicar un poquito y aclarar esta página que estamos viendo ahora, esta parte de la Unión Europea. En primer lugar, en cuanto al aspecto económico, pues ya veis, imagino que la mayoría son conceptos que espero que entendáis porque hemos hablado de ellos, llevamos ya varios años estudiándolos. El mercado único, fijaos como dice en el libro, bienes, servicios y capitales circulan libremente entre los países miembros de la Unión Europea. Ya os comenté que cuando yo conocí la Unión Europea, en mis tiempos, se llamaba Comunidad Económica Europea y también se le llamaba el Mercado Común. Y hace referencia, por ejemplo, los bienes y servicios y capitales. Algunas veces hemos hablado que, primero, los productos que entran de fuera de la Unión Europea o todos los que se venden dentro llevan el sello de la Unión Europea, un sello que certifica que cumple unas determinadas condiciones. Entonces, otra cosa que hemos visto es que entre el comercio entre unos países y otros, por ejemplo entre Francia y España o Alemania y Bélgica, se hace más sencillo con este mercado único, puesto que los países, esas ventas, como hemos hablado alguna vez en clase, no pagan aranceles, esos impuestos que sí que se pagan cuando se compran a otros países de fuera, aunque en muchos casos pues existen acuerdos comerciales y tratados de libre comercio con otros países, como con Estados Unidos o China, etcétera. Los trabajadores también hemos hablado muchas veces que pueden circular libremente por la Unión Europea. No tienen que cumplir los requisitos ni necesitan burocracias y documentaciones como visados, etcétera, como por ejemplo para trabajar en otros países que no sean de la Unión Europea. La Unión Monetaria ya la conocemos. Y el último punto del aspecto económico es lo que os explicaba el otro día. Uno de los objetivos de la Unión Europea fue competir con un gigante como Estados Unidos. Si nos fijamos en la segunda parte, el aspecto político, pues bueno, el tema de las ampliaciones no creo que necesite explicación porque creo que ha quedado bastante claro. En cuanto a las políticas europeas, el crecimiento económico y la potenciación del desarrollo, pues lo podemos ver en ejemplos como muchas veces las ayudas que durante un tiempo se han dado a países, por ejemplo, para actividades como la agricultura, las subvenciones que se reciben. La Unión Europea recauda un dinero de todos los países y después intenta destinarlo a países que lo soliciten, que tal vez lo necesiten. Cuando España entró en la Unión Europea era un país bastante menos desarrollado y bastante más pobre de lo que es ahora. En aquel entonces comenzaron a recibirse bastantes más ayudas económicas, como digo, subvenciones para la agricultura o para industrias, etcétera, muchas más de las que se reciben ahora. Y bueno, pues eso ha ayudado al crecimiento y al desarrollo económico de España. El último punto de la creación del espacio Schengen es lo que hablábamos con respecto a las fronteras. Se puede decir que entre la mayoría de los países de la Unión Europea no existen fronteras, no existen controles fronterizos. Entonces se llama espacio Schengen porque se firmó en la ciudad luxemburguesa de Schengen en el 85 y regula pues eso, que no hay controles tanto para personas particulares como para mercancías dentro de la Unión Europea. Por último, en el aspecto social, pues lo más importante es la ciudadanía europea, como ya hemos visto también en otras ocasiones. Los ciudadanos, al ser europeos, pues tienen ciertos derechos para vivir, para trabajar, para estudiar dentro del continente europeo. Recordad también en el aspecto laboral que algunas veces hemos hablado de que muchos deportistas que llevan unos años, los deportistas de élite suelen tenerlo más fácil que el resto de los mortales para conseguir muchas veces determinada documentación. Ya sabéis que muchas veces los futbolistas u otros deportistas, cuando llevan un tiempo residiendo en algún país de la Unión Europea, consiguen más fácilmente que otros ciudadanos la nacionalidad de ese país y eso ya les da derecho a jugar en los países de la Unión Europea y no ocupar plazas de extranjeros, ¿no? Por ejemplo, un alemán que juegue en el Madrid o en el Barcelona y consiga la nacionalidad, perdón, un alemán no, un brasileño, un argentino, por ejemplo, o un africano que consiga la nacionalidad española, pues ya lo va a tener más fácil para jugar en cualquier país de la Unión Europea y no ocupará plazas de extranjero. Pues algo así ocurre. También a la hora de estudiar, ya sabéis que hay muchos ciudadanos de la Unión Europea que dedican un año
o más, o los que sean, o realizan su carrera universitaria en otros países de la Unión Europea, pues lo tienen más fácil, ¿no? que en otros sitios. Por ejemplo, me gustaría que nos detuviéramos a leer. Seguro que tal vez puede ser que conozcáis o tengáis algún pariente o amigo o algo que haya estudiado algún año o tal vez la carrera fuera de España en algún país de la Unión Europea, gracias al proyecto Erasmus, que es un programa que facilita el intercambio de estudiantes en universidades de cualquier sitio de Europa.